Saludos y bienvenidos. Comenzamos esta semana nuestro programa de Mangas Verdes, como siempre, para contaros la última hora de lo que es el medio ambiente, la naturaleza y todas las iniciativas más interesantes que están haciendo para proteger desde el punto de vista ambiental nuestro mundo. Hay muchas maneras de acercarse a lo verde. Podemos acercarnos a través de la biodiversidad, con los animalitos y las plantitas. Digo lo del hito porque es que está muy de moda esto de decir animalitos en lugar de animales y plantitas en lugar de plantas. Pero bueno, también podríamos decir animalotes o plantotes. En fin, vamos a dejar esta disquisición porque hay muchas cosas de las que hablar. Ya digo, no solamente de la biodiversidad, sino también podríamos hablar del agua, podríamos hablar de las energías renovables, podríamos hablar también de los residuos. Hoy vamos a comenzar hablando del reciclaje de residuos. Lo vamos a hacer, como siempre, con Cygnus, porque Mangas Verdes está en marcha gracias a Cygnus, reciclando, precisamente, neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad y parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelo todo en cygnus.es. Hoy contamos en la realización técnica de nuestro Mangas Verdes con Esteban Novillo y en nombre de la redacción os saluda Pedro Pablo May. Y aunque estamos acostumbrados a hablar de un tipo de residuos que se reciclan y que todos conocemos, pues como es el vidrio, como es el cartón, como son las pilas, hay muchas otras cosas, hay muchos otros materiales que se reciclan, por ejemplo, el cemento y los materiales relacionados con la construcción. ¿Sabíais que la industria cementera española evita anualmente que 2.250.000 toneladas de residuos acaben en vertederos? Pues yo tampoco lo sabía. Por eso vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer precisamente con uno de los responsables de la Fundación CEMA, esta fundación laboral de la que forman parte la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España y los dos sindicatos mayoritarios del sector. Vamos a hablar con Dimas Ballina, que es el director gerente de esta fundación y al que tenemos ya con nosotros al otro lado del teléfono. Saludos, Dimas, saludos y buenas tardes y bienvenido a Mangas Verdes. Muchas gracias, Pedro Pablo. Un placer acompañaros. Bueno, 2.250.000 toneladas son muchísima cantidad de residuos. ¿Qué tipos de materiales podemos encontrar en esos desperdicios que ha evitado la industria que acabe en vertederos? Pues mira, tenemos básicamente dos tipologías de residuos, ¿no? Por una parte, estamos hablando de residuos que tienen una composición similar a las materias primas que necesitamos para fabricar el cemento. Entonces, en lugar de utilizar materias primas naturales que extraemos de las canteras, como por ejemplo las arcillas o las calizas, lo que hacemos es aprovechar residuos minerales de otras industrias, como por ejemplo escorias, cenizas de procesos térmicos, residuos de construcción y demolición, lodos de papelera, etcétera, residuos que normalmente acaban en vertederos, pero que somos capaces de emplearlos en esta valorización, en este reciclado material, ¿no? Y por otra parte, lo que tenemos son hasta 77 tipos de residuos en la otra parte de nuestro proceso que llamamos valorización energética, que lo que hacemos es, pues en lugar de consumir el combustible fósil habitual del sector, que es el coque de petróleo, pues lo que hacemos es emplear combustibles preparados a partir de residuos que no se han podido reciclar, ¿vale? Y ahí pues estamos utilizando pues desde neumáticos fuera de uso a combustibles preparados de la fracción resto de los residuos municipales, harinas cárnicas, aceites, disolventes, en fin, hasta 77 tipos de residuos y la suma de este reciclado material y de esta valorización energética pues es lo que nos ponen en unas cifras de consumo anual de residuos en torno a los 2,2 millones de toneladas, ¿no? Madre mía. Todo esto para examinarlo, para llevarlo más de cerca, para ver la evolución de cómo se trabaja con esto, porque el 51% de los residuos municipales todavía se envían a vertedero en España, a pesar de que para el 2035, según la Unión Europea, esta cifra debería ser de solo un 10%, pues para estar un poco vigilantes y estar encima de esto, acaba de nacer el nuevo Observatorio de la Economía Circular de la Industria Cementera en España, que lo impulsa la Fundación, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros lo que hemos pretendido con este observatorio es tratar de cuantificar, ¿no?, la aportación del sector a la economía circular, ¿no? Digamos, hoy en día todo es circular, es una palabra que realmente
pues igual que en su día se popularizó el término medio ambiente, luego sostenibilidad, ahora resulta pues que todo es economía circular, y lo que estamos tratando con este tema es de tener indicadores claros y cuantificables que nos permitan pues tener un grado de transparencia total con nuestros grupos de interés para que se sepa exactamente pues qué cantidades de residuos estamos utilizando, qué tipos de residuos, cuáles son las autorizaciones que tienen nuestras fábricas, cuáles son los ahorros de CO2 que lleva asociado este proceso. Y lo que hemos hecho ha sido digitalizar un estudio que venimos realizando desde el año 2007 en colaboración con el Instituto Cerdá, para tratar de que pues todos nuestros grupos de interés puedan acceder a la página web del observatorio, que se llama recuperaresiduosencementeras.com, y que a partir de ahí puedan hacer a través de esta plataforma online pues búsquedas interactivas y que tengan toda la información sobre qué papel está jugando la industria del cemento en la economía circular. Es importante porque, como decía antes, parece, hay muchas veces que dices, ¿no? Hay quien se dedica a reciclar, pues sí, los ciudadanos que llevan las botellas al contenedor de vidrio, o las ONGs, o los SIC, pero la industria española, en la medida de lo posible también, y en diversos sectores, cada vez más están lanzando iniciativas de este tipo. Parece que está la sociedad bastante concienciada cada vez más en España, ¿no? Con el tema de la economía circular, como bien comentabas. Sí, lo que hacemos los ciudadanos, que es uno de las confusiones que hay, no es reciclar. Lo que hacemos como ciudadanos es separar en origen, ¿no? Y una adecuada separación en origen es fundamental porque realmente, y es una cosa que hay que comentar, no todos los residuos, por razones técnicas o por razones medioambientales o por razones económicas, somos capaces de reciclarlos. Desgraciadamente, y como bien comentabas antes, todavía en España un 51% de nuestros residuos municipales acaban enterrados en vertederos, cuando la media de la Unión Europea es del 23%, y cuando en países como Austria, Alemania, Suiza, pues los vertederos están prácticamente en vías de desaparición, ¿no? Nosotros en España tenemos todavía un gran camino para recorrer para dejar de considerar los residuos como algo inservible que destinamos al abandono y verlos como lo que son, ¿no? Los residuos que no podemos reciclar debemos considerarlos pues un valioso recurso material y energético, y en definitiva pues este concepto de la economía circular, pues entre otras cosas lo que trata de hacer realidad es el paso del residuo al recurso, que es un tema en el que la industria del cemento pues tenemos bastante experiencia, ¿no? Además, las cifras que podemos aportar son muy grandes, ¿no? Desde el año 2004 al año 2018, que es el último dato que tenemos disponible en el observatorio, hablamos de casi 55 millones de toneladas de residuos, ¿no? Que de otra manera acabarían en vertederos, y como bien comentabas antes, la Unión Europea lo que nos está diciendo es que en el 2035 solamente podemos llevar a vertedero un 10%, estamos en el 51% y realmente lo tenemos muy complicado, ¿no? Para alcanzar ese objetivo en el 2035. Por comunidades autónomas, ¿tenéis datos también de dónde se está recuperando más y mejor? A nivel de comunidades autónomas, nosotros dentro de lo que es nuestro sector, son las comunidades autónomas donde más fábricas de cemento hay, son las que más están contribuyendo evidentemente a esta práctica en nuestro sector, ¿no? Entonces, básicamente en el año 2018 pues han sido Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, ¿no? Que también coinciden pues con comunidades autónomas donde tradicionalmente pues pues tenemos más fábricas de cemento y donde más estamos llevando a cabo esta práctica, ¿no? Bueno, yo sé que no todos los oyentes que nos escuchan están interesados en el tema del cemento, pero sí muchos. ¿Dónde se puede consultar los datos del observatorio o cómo se puede acceder a ese observatorio? Si nos está escuchando pues hay alguna persona que está en el sector o que está especialmente interesada en recoger estos datos. Pues mira, tenemos una página web que, como decía antes, se llama recuperarresiduosencementeras.org o .com, recuperarresiduosencementeras.org o .com, todo junto. Y a partir de ahí lo que tenemos en el observatorio no solamente es esta información específica del sector, sino que también hacemos unas pequeñas reflexiones sobre el problema de la gestión de los residuos en España, pues comentando un poco estos temas que estábamos hablando antes, ¿no? Y pues cómo puede ser que la Unión Europea en los últimos años, del 2008 al 2018, haya bajado en 17 puntos porcentuales la cantidad de residuos que se envían a vertedero y en España solo un punto, ¿no? Y luego pues a partir de ahí, dentro de nuestra página web, lo que tenemos es
como decía antes, toda la información sobre la contribución del sector a la economía circular en valorización material y en valorización energética, y también un tema muy importante, y es cómo contribuye nuestra industria al ahorro de las emisiones de CO2. No perdamos de vista que muchos de los residuos que estamos empleando son total o parcialmente biomasa y, por tanto, neutros en cuanto a sus emisiones de CO2, ¿no? Entonces, bueno, toda esa información, aparte de temas de legislación, vídeos, etcétera, pues puede ser de bastante interés, no solamente para la gente que está interesada dentro de lo que es el sector cementero, sino para cualquier interesado en medio ambiente industrial a nivel general, ¿no? Recupera residuos en cementeras.org o .com. Ahí está toda la información. Dimas, gracias por habernos acompañado en el programa hoy, habernos contado toda esta información que yo creo que es especialmente interesante por lo que normalmente no se habla y denota, pues eso, que hay un interés también por parte de la industria para apoyar en el tema medioambiental. Muchas gracias. Un placer estar con vosotros. Mangas Verdes. Coopera con la vida. No sé cómo lo hacen, pero ese campo de césped está siempre en perfecto estado. Claro, es que es artificial. Está hecho a partir de neumáticos fuera de uso. Cygnus gestiona su reciclado para convertirlos en campos de césped más cómodos y seguros. Cygnus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. CIRC Rural 4.0, una iniciativa impulsada por el Programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. CIRC Rural 4.0 es un proyecto de cooperación transnacional desarrollado para convertir las estaciones depuradoras de agua residual, pequeñas y medianas, en zonas rurales de España, Portugal y Francia, en instalaciones orientadas a la recuperación de recursos. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel ha alcanzado una superficie inundada de 120 hectáreas de terreno, después de que la Comisión Mixta de Gestión de Parques Nacionales de Castilla-La Mancha aprobara la puesta en marcha de la batería de pozos de bombeo para encharcar este espacio protegido. La Comisión Mixta de Gestión de Parques Nacionales, que está integrada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha, tomó esa decisión a raíz de la situación de sequía que presentaba este espacio natural, con solo 36 hectáreas encharcadas y un total de 1.700. La falta de lluvias registrada en la zona en los últimos 6 años, unida, como no, la sobreexplotación del acuífero 23, que abarca 5.000 kilómetros cuadrados y del que depende el humedal, había llevado a una situación crítica a las Tablas. Es la única llanura de inundación de clima semiárido que sobrevive en Europa, a duras penas, pero sobrevive. Según fuentes del Miteco, el bombeo se desarrolla con normalidad, con un caudal de 1,018 metros cúbicos por segundo, por lo que desde el acuerdo de la Comisión Mixta de Gestión para el inicio del bombeo, que se adoptó el pasado 10 de octubre, se ha bombeado ya cerca de 2 hectómetros cúbicos. Con esa cantidad de agua se había alcanzado a 1 de noviembre una superficie encharcada de 120 hectáreas y aumentando. El acuerdo de la Comisión Mixta establece que el bombeo se realizará de forma adaptativa a las condiciones meteorológicas para garantizar una lámina de agua suficiente que favorezca la hibernada de las aves acuáticas en el parque. Hay un continuo seguimiento del proceso para evaluar en cada momento la situación. El director general del Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, Félix Romero, ha asegurado hace unas semanas que la decisión de bombear agua al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel está justificada desde el punto de vista ecológico y biológico. El agua es importante para todos, no solamente para nosotros, sino también para la fauna y la flora. CIRC Rural 4.0 es una iniciativa impulsada por el Programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. CIRC Rural 4.0 propone una transformación radical del tratamiento del agua residual en zonas rurales acorde con una nueva concepción de la depuración, fundamentada en el uso eficiente de recursos. Y hoy en el programa vamos a hablar también de un manifiesto muy especial para pedir la protección de la cordillera cantábrica.
Más de 60 entidades de toda España han lanzado este manifiesto hace unos días. La campaña se llama Aquí No y vamos a saber ahora mismo en qué consiste y por qué no y a qué no exactamente. El portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica está con nosotros en el programa, es Ernesto Díaz, le saludamos ya. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en la Cordillera Cantábrica no, ¿qué es lo que no? Bueno, la Cordillera Cantábrica no, habría que decir que muchas cosas que suceden y que han venido sucediendo en los últimos 50, 60 años, pero lamentablemente hay muchas que tienen muy mal arreglo. Ahora mismo estamos frente a una amenaza nueva, que es la de la implantación de los parques eólicos, de los grandes complejos de aerogeneradores, que nos preocupan mucho. Y por eso lanzamos esta campaña con ese eslogan, Aquí no, y no es tanto en absoluto una campaña contra las energías renovables, con las que todos estamos de acuerdo, sino contra los lugares que muchas veces se eligen para su implantación. Son lugares que a lo mejor pueden resultar muy afectados por la instalación de estos macroelementos. Sí, sin ninguna duda. Además, hay que decir que no partimos de una situación virginal. Ya existen miles de aerogeneradores, aproximadamente 6.000, desde el norte de Navarra, que podemos decir sería el extremo oriental de la cordillera, casi besándose con Pirineos, hasta Galicia, que ya están implantados en zonas de montaña, algunos con mucha afección, algunos en zonas, por ejemplo, pues con distribución de urogallo cantábrico. Es una especie amenazadísima, posiblemente de las especies en situación más crítica ahora mismo en Europa, en zonas oseras y, por supuesto, con un impacto paisajístico gigantesco. Pero más allá del impacto paisajístico, que muchas veces nuestros usos humanos tienen que tener, digamos, un sacrificio, es así de duro. El problema de los grandes complejos de aerogeneradores es que llevan asociadas una serie de infraestructuras que son muy lesivas. Por ejemplo, las grandes pistas que quedan abiertas de por vida para dar acceso a esos complejos, por ejemplo, las llamadas vías de evacuación, las subestaciones o las líneas de alta tensión que se instalan para llevarse esa energía a los grandes centros de consumo que todos sabemos que no están aquí. Uh-huh. Bueno, entre las entidades que han firmado este manifiesto, creo que tenéis un poco de todo, ¿no? O sea, no solamente las ONGs, sino también todo tipo de instituciones. Sí, decías al principio que son más de 60, a día de hoy ya son 80 entidades. 80 y sigue un número que sigue creciendo, nos siguen llegando solicitudes de adhesión. Estamos haciendo un cribado. No queremos meter la parte política, no están entrando partidos políticos, porque nos parece un tema delicado, es un tema que hay que atender las distintas sensibilidades, pero sí, por supuesto, todo tipo de entidades vecinales que están preocupadas con temas locales, por supuesto, entidades conservacionistas, ecologistas e incluso también animalistas, juntas vecinales y posiblemente incluso pueda existir el apoyo en próximos días de entidades relacionadas con la gestión de espacios naturales. El problema no es, como decía al principio, la instalación de energías renovables, que todos estamos de acuerdo en que hay que tender a esa descarbonización y a un cambio en la generación de energías. Por supuesto, apoyamos la eólica y la fotovoltaica, pero dimensionándola y además atendiendo a unos criterios de planificación territorial. Y hay zonas en las que estas instalaciones no tienen cabida porque la afección a la biodiversidad y al paisaje son enormes y, por tanto, tenemos que decir que aquí no. Se trataría más que de protestar contra el qué, de protestar como el cómo, ¿no? O del cuánto, digamos, claro, del tamaño realmente, claro, de lo que se quiere colocar allí. Claro, estamos hablando de grandes complejos, estamos hablando además de grandes aerogeneradores. Los nuevos aerogeneradores de última generación son artefactos de 200 metros de altura, desde la punta de la pala hasta la base del pivote,
200 metros es una cosa gigantesca. Y en zonas de montaña, en zonas de un paisaje con valles, la proyección visual es gigantesca. Estamos hablando de que hay parques, por ejemplo, proyectos en el entorno de la ciudad de León, en la zona de la montaña central leonesa, que se van a ver desde León capital, y no es tanto una preocupación visual por dañar el paisaje de las ciudades, sino precisamente conservar la esencia de los paisajes de montaña, porque además estamos hablando de zonas despobladas en las que los últimos recursos económicos que quedan son precisamente el turismo rural, las actividades ligadas a un disfrute sostenible de la naturaleza, y si nos cargamos ese recurso, que además va a ser una carga la que se va a meter en el paisaje para décadas, ¿no? Y además con un panorama desconocido. ¿Cuándo se van a desmantelar esos parques eólicos si dentro de 40 años aparece una fuente de generación alternativa que no necesita de estas instalaciones? ¿Quién va a desmontar esos grandes? Vamos a llenarlo de montes, si se me permite el término, de chatarra, ¿no? Sí. Que luego además estamos hablando de elementos que en su fabricación no es una energía absolutamente limpia, tiene un tracto contaminante, es difícil reciclar todos estos elementos. Nos parece un tema muy complejo y queremos sentarnos con las administraciones a hablar de esa planificación territorial y de hacer eso dar una dimensión a esto que sea asumible en un contexto como es la Cordillera Cantábrica, que tiene un parque nacional, muchos parques naturales, muchísimas reservas de la biosfera, etcétera. Sí, que esos espacios protegidos deben servir para algo, precisamente en las figuras de protección. ¿Tenéis un calendario o habéis hecho llegar, imagino, el manifiesto a distintas administraciones? ¿Tenéis algún calendario o habéis recibido alguna respuesta para poder reuniros con alguno de ellos? Bueno, el calendario que tenemos ahora mismo de la campaña hemos lanzado este manifiesto, al que, como te decía, se están uniendo distintas entidades, muchas de ámbito nacional, Amigos de la Tierra, la Sociedad Española de Ornitología, la Sociedad Española de los Mamíferos, distintas fundaciones de las notables, Fundación Oso-Pardo, Fundación Quebrantahuesos, muchísimas entidades locales, y se siguen sumando. Hemos hecho llegar este manifiesto al Ministerio. Nuestra idea es solicitar una reunión con el Ministerio. Muy importante, además, tratar estos temas con las distintas vías, por una parte lo que es transición ecológica, energía, y también con la parte de biodiversidad, porque en el Ministerio se aglutinan también distintas sensibilidades. Queremos tratarlo con el Ministerio, y dentro de 15 días, 20 días, vamos a sacar un vídeo divulgativo siguiendo ese eslogan de aquí no, y también vamos a introducir el así no, porque como decías tú, es más también una cuestión del cómo, y es en ese vídeo en el que van a participar personas ligadas al mundo de la cultura, de las letras, de la música, del arte. Vamos a intentar hacer llegar este mensaje a la sociedad para abrir un debate de análisis crítico. Nosotros no queremos adoctrinar a nadie, queremos simplemente que las personas analicen una situación y tomen decisiones críticas, ¿no? Es un poco, el otro día veíamos un documental que se emitía en la televisión pública, si se me permite, en la noche temática, que hablaba precisamente de la otra cara de las energías renovables. Yo creo que no tenemos que dar por bueno que las energías renovables valen en cualquier sitio, que es lo que pretendemos mostrar con este manifiesto, sino que tendremos que ser más exigentes en cómo se hacen las cosas. Quizás hay como una especie de acento, digamos, en la palabra energía más que en la palabra renovable. Me da la impresión a veces, ¿no? Pues sí, y además se busca más eso, la cantidad de vamos a ver dónde podemos conseguir más energía que haga menos daño, pero no hay, algunas veces en algunos de estos proyectos no se tiene en cuenta ese impacto del que hablabas, que también existe, ¿no?, en el momento de las renovables. Bueno, y también un poco la visión general. Primero, no se está haciendo un análisis de reducción de consumo, que debería ser a lo que deberíamos tender.
sea, estamos tendiendo a atender el consumo e incluso atender el posible incremento futuro de ese consumo. Bueno, pues ¿por qué no vamos a pensar en reducir consumos? Que llevamos hablando de esto mucho tiempo y no lo llevamos a cabo. Y también vamos a hablar del autoconsumo. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como las placas fotovoltaicas de uso doméstico, pues en algunos países de Europa está perfectamente implantado, se venden en grandes superficies comerciales pepeñas placas solares que tú te puedes llevar a casa con un sencillo kit de montaje y demás. Bueno, pues aquí en España esto es, parece ciencia ficción. Bueno, vamos a hablar del autoconsumo, que nos parece muy interesante. Vamos a hablar de las pequeñas cooperativas locales que pueden producir para su demanda a pequeña escala. Y sobre todo esto vamos a hablar de una planificación territorial. No vamos a abrazar las renovables para llenar el país de placas y de molinos, de aerogeneradores, así por las buenas. Yo creo que tenemos que pensar que además esto va a suponer, de llevarse a cabo los planes que existen, una transformación completa del paisaje de todo el país. Y tenemos un territorio que ha destacado por esos valores naturales de biodiversidad y de paisaje, y lo vamos a poner en riesgo, ¿eh? Sí, eso es así. ¿Dónde se puede uno apuntar o seguir de cerca la actualidad de todo lo que tiene que ver con este manifiesto y bueno, pues ese vídeo que vais a sacar? Tenéis, imagino, una web también para mirar. Sí, bueno, la verdad es que desde el primer momento hemos intentado que esta iniciativa no fuese, digamos, no personalizarla, no teníamos ningún interés en ni lo tenemos en protagonizar la iniciativa, sino que queremos que sea una iniciativa conjunta de los 80 actuales grupos y entidades, y los que vamos a pasar del centenar seguro al nivel que llegan, pero así todo tenemos en la página web de la plataforma de la Cordillera Cantábrica, que es www.cordilleracantabrica.org. Tenemos el manifiesto, el listado de adhesiones actualizado, y ahí iremos colgando distinta información, también el vídeo, claro. De acuerdo, pues ahí iremos siguiendo cómo evoluciona todo esto. Gracias, Ernesto, por habernos acompañado. Gracias jornada. A vosotros. El fresquete se apodera de nuestras jornadas, al menos de nuestras tardes y de nuestras noches, porque en bastantes puntos de España todavía hace tiempecito soleado por la mañana, pero ya sí que vamos de cabeza a la nevera. Así nos lo anuncia nuestro refranero celtibérico, que dice: noviembre es el tío de la puerta del frío. Y Cygnus es nuestra puerta de entrada y salida a nuestro programa Mangas Verdes, en marcha gracias a Cygnus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en cygnus.es. Por cierto, si eres estudiante de periodismo y nos estás escuchando, recuerda que te quedan apenas unos días para presentarte a la beca Cygnus, Agencia F 2020. Tienes toda la información de la convocatoria en la web de FEVerde. Nos vamos hoy con la realización técnica de Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia F, os habló Pedro Pablo May. ¡Feliz y verde semana!